Soy detective privado, o al menos lo era hasta hace unas semanas. Mi nombre es Samuel Calderón. He trabajado en casos rutinarios, nada fuera de lo común, infidelidades, fraudes y algún que otro robo menor. Pero lo que sucedió durante mi última investigación, lo que vi, me ha dejado marcado de por vida. Ahora me cuesta dormir por las noches, y cuando lo logro, mis sueños son invadidos por las mismas sombras que encontré en aquel oscuro subsuelo. Todo comenzó con una llamada inesperada un martes por la mañana. El café aún humeaba en mi escritorio cuando el teléfono sonó. Contesté con la desgana de siempre. ¿Oficina de Samuel Calderón?, dije, intentando sonar más formal de lo que me sentía. Samuel, necesito tu ayuda, respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Sonaba alterada, pero contenida. Me llamo Rebeca. Dime, ¿qué puedo hacer por ti, Rebeca? Es mi hermano, Gabriel. Ha desaparecido. Mi mente comenzó a formular las preguntas de rigor. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Tenía problemas con alguien? Pero había algo en su tono, algo que hacía que mi curiosidad despertara, que me dijera que había más detrás de esa simple desaparición. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?, pregunté, intentando mantener la conversación en curso. 4 días. Lo último que sé es que estuvo trabajando en un proyecto muy raro. No me quiso decir mucho, pero sé que tenía algo que ver con los túneles del metro. Eso captó mi atención. Los túneles del metro de la ciudad siempre han sido objeto de rumores, leyendas urbanas y todo tipo de especulaciones. Pero que alguien desapareciera mientras trabajaba en ellos, bueno, eso era nuevo. ¿Dónde lo vio por última vez? En su apartamento. Tenía notas, planos, cosas extrañas. Samuel, no sé qué está pasando, pero tengo un mal presentimiento. Rebeca me dio la dirección y acordamos que me encontraría con ella allí en 1 hora. Colgué el teléfono y mientras me preparaba para salir, una inquietante sensación comenzó a instalarse en mi pecho. Los detectives privados somos escépticos por naturaleza, pero no podía ignorar la sensación de que algo oscuro y peligroso aguardaba al final de este caso. El apartamento de Gabriel. El edificio donde vivía Gabriel era viejo, uno de esos monstruos de ladrillo que parecen haber resistido el paso del tiempo únicamente por terquedad. Subí por las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio, y encontré la puerta del apartamento abierta. Rebeca me esperaba en el umbral, con una expresión de profunda preocupación. Gracias por venir tan rápido, me dijo, y me hizo un gesto para que entrara. El interior del apartamento era lo que uno podría esperar de un joven soltero dedicado a su trabajo, desordenado, con papeles y objetos esparcidos por todas partes. Pero lo que más me llamó la atención fue un enorme mapa pegado en la pared del salón, lleno de líneas rojas que convergían en varios puntos clave. Esto es lo que estaba investigando, dijo Rebeca, señalando el mapa. No sé qué significa todo esto, pero Gabriel estaba obsesionado. Decía que había descubierto algo debajo de la ciudad, algo que no debería estar allí. Me acerqué al mapa, intentando desentrañar el enigma que Gabriel había dejado atrás. Los túneles del metro estaban claramente marcados, pero lo extraño era que había líneas que no correspondían con ninguna ruta conocida. Había anotaciones hechas a mano, en las que se podía leer frases inquietantes como, no están solos, el subsuelo tiene ojos y la oscuridad se mueve. ¿Tenía algún socio o alguien con quien trabajara?, pregunté, mientras examinaba los papeles que cubrían una mesa cercana. No que yo sepa. Gabriel era un tipo solitario. La mayoría de sus colegas decían que era demasiado paranoico, que siempre veía conspiraciones donde no las había. Pero algo cambió en las últimas semanas. Comenzó a actuar de forma más errática. Me dijo que alguien lo estaba siguiendo. Mis instintos me decían que había algo grande detrás de todo esto. Así que decidí dar el siguiente paso lógico. Voy a bajar a los túneles, dije. Si Gabriel descubrió algo ahí, tal vez podamos encontrar una pista.
Rebeca asintió, pero en sus ojos pude ver un atisbo de duda. No la culpaba. Yo también sentía ese temor inexplicable que me decía que estaba a punto de adentrarme en un lugar del que tal vez no regresaría. La oscuridad bajo la ciudad. Los túneles del metro siempre me han producido una sensación extraña. Quizás sea la combinación de humedad, el eco constante y la oscuridad impenetrable más allá de los trenes que pasan rugiendo a intervalos regulares. Pero esa noche, al bajar por las escaleras hacia los niveles más bajos del subsuelo, la sensación se intensificó. Gracias a las notas de Gabriel, había identificado un punto específico donde, según sus anotaciones, había algo extraño. Un acceso oculto que los planos oficiales no mencionaban. Llegar allí no fue fácil, y tuve que esquivar a los guardias de seguridad del metro, ya que oficialmente no tenía ningún motivo para estar ahí. Después de caminar durante casi una hora por túneles oscuros y húmedos, encontré una puerta oxidada y semioculta detrás de unas viejas cajas de suministros. No figuraba en los mapas actuales del metro, pero allí estaba, tan real como todo lo que me rodeaba. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una escalera que descendía aún más. El aire era más denso, y una sensación de peligro tangible me envolvió. No obstante, bajé. El silencio era ensordecedor. No había rastro del eco de los trenes, solo el sonido de mis pasos y mi respiración. La linterna que llevaba iluminaba apenas unos metros por delante de mí, pero más allá de ese pequeño círculo de luz, todo era oscuridad. A mitad del descenso, noté algo extraño en las paredes del túnel, símbolos tallados en la piedra, símbolos que no reconocía, pero que evocaban una sensación de malestar en mi interior. Algo me decía que no debía estar allí, pero ya era tarde para echarme atrás. Cuando finalmente llegué al final de la escalera, el pasillo se abría en una amplia cámara subterránea. El aire estaba más frío, y un hedor desagradable me hizo cubrirme la boca y la nariz. La linterna reveló más símbolos en el suelo, dispuestos en un patrón que parecía tener algún propósito ritual. Y allí, en el centro de la cámara, vi algo que me heló la sangre. El horror en la cámara. Había cuerpos. No eran cuerpos recientes, eso era obvio por su estado de descomposición, pero no eran esqueletos. Lo que quedaba de ellos parecía haber sido consumido, como si algo los hubiera devorado desde dentro hacia afuera. Me acerqué con cuidado, sintiendo como mi estómago se revolvía. Las marcas en sus huesos no eran naturales. Parecían hechas por dientes. La linterna parpadeó, y por un instante, pensé que algo se movía en las sombras. Apunté hacia donde creí ver el movimiento, pero no había nada. Solo las sombras. El pánico comenzó a asentarse en mi mente. ¿Qué había encontrado Gabriel aquí abajo? Y, lo más importante, ¿dónde estaba él? Comencé a retroceder, pero un ruido, suave al principio, comenzó a resonar en la cámara. Era un susurro, pero no podía entender lo que decía. Parecía venir de todas direcciones, rodeándome. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, empecé a correr hacia las escaleras. Pero entonces lo vi. Una figura, alta y delgada, surgió de la oscuridad. No tenía rostro, solo una cabeza sin rasgos distinguibles. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus brazos, largos y desproporcionados, se extendían hacia mí. Grité y corrí hacia la escalera. Podía sentir cómo esa cosa me seguía, sus pasos resonando detrás de mí. Mientras subía a toda prisa, escuché su respiración, pesada y cercana. No me atreví a mirar atrás. La adrenalina era lo único que me mantenía en movimiento. Llegué a la puerta oxidada y la cerré de un golpe detrás de mí. Durante unos segundos, me quedé quieto, intentando recuperar el aliento. Pero la tranquilidad fue breve. Al otro lado de la puerta, escuché el raspado de algo que intentaba abrirla. Corrí por los túneles, sin detenerme ni mirar atrás. No sé cómo logré salir de allí, pero cuando finalmente vi las luces del metro, me desplomé en el suelo,
jadeando y temblando. El final de la búsqueda. Volví al apartamento de Gabriel poco después, pero algo había cambiado. Sus cosas estaban desordenadas, como si alguien hubiera entrado y buscado algo. Llamé a Rebeca, pero no respondió. Me puse en contacto con la policía, pero su desaparición fue añadida a la lista de personas extraviadas como si fuera un caso más sin importancia. Han pasado semanas desde esa noche y todavía tengo pesadillas. La figura que vi en los túneles aparece cada vez que cierro los ojos. Y sé que está esperando, en algún lugar debajo de la ciudad, acechando en la oscuridad. Lo peor de todo es que nunca encontré a Gabriel. Pero algo me dice que él también lo vio, y que, de alguna manera, se convirtió en parte de ese horror. Tal vez fue absorbido por las sombras, consumido por lo que sea que habite allí abajo. Nunca volví a los túneles. Y te aconsejo que, si alguna vez tienes la tentación de explorar los misterios que yacen bajo la ciudad, no lo hagas. Porque hay cosas que es mejor no descubrir, secretos que deberían permanecer enterrados. Siempre pensé que mi vida como detective sería emocionante, como en las películas. Correr tras criminales, resolver casos imposibles, desvelar los secretos más oscuros. Pero la realidad era muy distinta. No estaba atrapado en persecuciones a alta velocidad ni en misterios de conspiraciones. En su lugar, pasaba la mayoría de mis días resolviendo casos menores, infidelidades, robos pequeños y disputas vecinales. Sin embargo, todo cambió con ese caso. El caso que me hizo cuestionar mi cordura, que me llevó al borde del abismo. Y ahora, mientras escribo esto, no sé si alguna vez saldré del oscuro pozo en el que he caído. Todo comenzó con una simple desaparición. Una chica de 19 años, llamada Alma Serrano, había desaparecido después de salir de la universidad una tarde lluviosa. Su madre, desesperada, acudió a la policía, pero después de 2 semanas sin pistas, se presentó en mi pequeña oficina privada en la esquina de una avenida olvidada de la ciudad. Mi hija no es una de esas chicas que simplemente desaparecen, me dijo entre lágrimas, su voz temblando mientras retorcía un pañuelo entre sus manos. Ella siempre vuelve a casa. Algo le pasó. Lo sé. Yo estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Madres preocupadas por sus hijos rebeldes, quienes usualmente aparecían días después en casa de algún amigo o, en el peor de los casos, en una celda de comisaría por alguna travesura menor. Pero algo en los ojos de la señora Serrano me convenció de que esto era diferente. Había una desesperación genuina, un miedo más profundo que el de las típicas madres que solo buscan consuelo. Acepté el caso, con la esperanza de que solo sería un par de días de investigación y tal vez una recompensa emocional por reunir a una madre con su hija. No sabía en lo que me estaba metiendo. El primer paso fue revisar el lugar donde Alma había sido vista por última vez, la universidad. Según sus compañeros de clase, Alma había salido temprano después de una discusión con una amiga. Me dijeron que la habían visto dirigirse hacia una cafetería local que solía frecuentar. Los detalles no parecían alarmantes, excepto por algo que mencionó una de sus amigas. Alma estaba actuando raro las últimas semanas, dijo una chica que se presentó como Lara. Solía ser muy abierta, pero últimamente parecía como asustada. Como si alguien la estuviera siguiendo. ¿Alguna vez te lo mencionó? Pregunté, anotando cada palabra con una creciente sensación de inquietud. No directamente. Solo decía cosas como lo siento o no puedo seguir así. Le pregunté, pero nunca quiso explicarme nada. Lo último que me dijo fue que tenía algo que resolver. El comentario de Lara me dejó intrigado. Volví a mi oficina para revisar el perfil de Alma en redes sociales, buscando alguna señal de su comportamiento errático, pero todo parecía bastante normal hasta que encontré una publicación de hace 2 semanas. A veces el silencio es la mejor respuesta. Pero el silencio también puede ser mortal.
Algo en esa frase me perturbó profundamente. Intenté rastrear los me gusta y comentarios, pero no había mucho más. Sin embargo, noté que en sus últimas publicaciones, un usuario con un nombre extraño, Sombras en la Luz, había estado comentando repetidamente mensajes crípticos. Siempre te observo. No puedes escapar. Sabes que me perteneces. El usuario había sido bloqueado por Alma, pero no antes de dejar un rastro inquietante de mensajes. Intenté rastrear la cuenta, pero era completamente anónima, con una imagen de perfil que no era más que un fondo negro. Aún así, el hecho de que Alma hubiera mencionado sentirse seguida y este acosador online, no podía ser solo una coincidencia. Decidí visitar a la madre de Alma nuevamente, con la esperanza de que pudiera arrojar más luz sobre el estado mental de su hija antes de su desaparición. Cuando llegué a la casa de los Serrano, el ambiente estaba cargado de tristeza. Las paredes del hogar estaban llenas de fotos familiares, y en muchas de ellas, Alma sonreía, irradiando una felicidad que contrastaba con la oscuridad en la que ahora parecía sumida. Mientras hablaba con su madre, una sensación incómoda crecía en mí. ¿Conocía a alguien llamado Sombras en la Luz? Pregunté, mostrando los mensajes que había impreso desde la red social de Alma. La expresión de la señora Serrano cambió instantáneamente. Su rostro palideció y una mano temblorosa cubrió su boca. Eso era un apodo que su padre solía usar, susurró, casi en un murmullo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Su padre? Pensé que estaba muerto. Lo está, respondió ella, apretando el pañuelo. Hace 10 años. Pero antes de morir, su mente comenzó a desmoronarse. Decía cosas terribles, que sombras lo seguían, que Alma era la clave para escapar de ellas. Nadie entendía lo que decía, pensamos que estaba loco. El aire en la habitación se volvió más denso. Algo oscuro, profundo y mucho más aterrador de lo que imaginaba, estaba en juego. No sabía cómo explicarlo, pero de alguna manera, la locura del padre de Alma parecía haber dejado una marca en ella. Decidí visitar la tumba del padre. No era un cementerio cualquiera, estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz del sol, creando sombras inquietantes que se extendían como manos en el suelo. Caminé entre las lápidas, buscando su nombre, Luis Serrano. Cuando finalmente lo encontré, algo insólito sucedió. El aire a mi alrededor se enfrió de repente, y una sensación de ser observado me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el susurro del viento entre los árboles. Pero entonces, algo más llamó mi atención. Frente a la tumba, en el suelo, había un pequeño cuaderno, desgastado y cubierto de tierra. Lo recogí, limpiando el polvo de la tapa. En su interior, las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos extraños y palabras inconexas. Pero una frase, repetida una y otra vez, sobresalía entre todas. Las sombras vienen por mí. Y luego vendrán por ella. Regresé a mi oficina, incapaz de quitarme la imagen de esa frase de la mente. Comencé a conectar las piezas, el comportamiento extraño de Alma, los mensajes crípticos de Sombras en la Luz y ahora las palabras de su padre muerto. Todo parecía estar entrelazado, pero aún no podía entender cómo. Decidí profundizar más en la vida de Luis Serrano. Después de pasar horas en archivos y registros policiales, descubrí algo inquietante. Antes de su muerte, Luis había sido acusado de asesinato. Había sido vinculado a la desaparición de varias jóvenes de la ciudad, pero nunca se encontraron pruebas suficientes para condenarlo. Murió en circunstancias misteriosas, aparentemente por un accidente automovilístico. Pero según los informes médicos, en sus últimos días, estaba convencido de que algo sobrenatural lo estaba persiguiendo. Mientras leía los detalles del caso, sentí que algo no estaba bien en mi oficina. El aire se volvió más pesado, y un leve zumbido comenzó a resonar en mis oídos. Miré hacia la ventana, y aunque el cielo estaba despejado,
Las sombras en la habitación parecían moverse, alargándose en las esquinas. El teléfono sonó de repente, rompiendo el incómodo silencio. Contesté rápidamente. «Hola». Nadie respondió. Solo escuché una respiración lenta, pesada, del otro lado. «¿Quién es?», pregunté, sintiendo como el sudor frío se deslizaba por mi espalda. Y entonces, una voz que reconocí me susurró. «Sabes que vendrán por ti también». Era la voz de Alma. Esa llamada fue el punto de quiebre. Sabía que tenía que encontrar a Alma, y rápido. Decidí volver a la casa de los Serrano por última vez, pero cuando llegué, la madre no estaba. Entré de todos modos, empujado por una urgencia que no podía controlar. Busqué en su habitación, intentando encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando noté un pequeño compartimento debajo de la cama. Dentro, había fotos antiguas de Alma con su padre, pero lo más perturbador fue una carta, escrita por ella misma. Si estás leyendo esto, significa que las sombras me han alcanzado. No sé cuánto tiempo me queda, pero ya no puedo esconderme. Han venido por mí, tal como vinieron por mi padre. Y ahora, vendrán por ti. Mi respiración se aceleró. Sabía que no había mucho tiempo. Giré en seco hacia la puerta, pero fue demasiado tarde. Las sombras, esas que Alma había mencionado, esas que su padre había temido, comenzaron a moverse a mi alrededor. Eran figuras oscuras, sin forma concreta, pero llenas de una maldad palpable. Corrí, pero no podía escapar. Sentía cómo se cerraban sobre mí, susurrando mi nombre, prometiendo llevarme a un lugar del que no habría retorno. Intenté resistir, pero el frío de las sombras se apoderó de mí, arrastrándome hacia una oscuridad interminable. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que pronto me llevarán también. Las sombras siempre ganan. No era una noche distinta a las demás cuando mi jefe me pidió quedarme un par de horas más en la estación. Llevaba ya 6 meses como detective en el departamento, y aunque la emoción de los casos siempre me había atraído, esa noche lo único que quería era irme a casa, preparar algo rápido de cenar y desplomarme en el sofá. Pero cuando el capitán Harris te pide quedarte, simplemente lo haces. Hay algo que no me cuadra con este caso, me dijo mientras pasaba una carpeta gruesa por encima del escritorio. Quiero que le eches un vistazo antes de la reunión de mañana. Abrí la carpeta con desinterés. El caso en cuestión era una serie de desapariciones que habían tenido lugar en las últimas semanas en el lado oeste de la ciudad. Nada demasiado fuera de lo común para una ciudad tan grande como la nuestra, pero algo en la manera en que Harris lo mencionó me hizo tomarlo con más seriedad. Las víctimas, todas mujeres jóvenes entre 18 y 25 años, desaparecían sin dejar rastro. Ningún patrón evidente, ningún testigo que hubiera visto algo fuera de lo ordinario. Sin embargo, había algo inquietante en el último informe. La última desaparición, la de una chica llamada Amanda Brooks, parecía haber ocurrido en circunstancias especialmente extrañas. Su coche había sido encontrado en una carretera secundaria a las afueras de la ciudad, con las llaves todavía en el encendido. No había signos de lucha, ni huellas, ni rastros de ADN, nada. Lo que me heló la sangre fue el último párrafo del informe. El único testigo, un anciano que vivía cerca de la carretera donde encontraron el coche de Amanda, afirmó haber visto una figura sombría al borde del bosque esa misma noche. Según su relato, la figura se quedó inmóvil, observando el coche durante un rato, antes de desaparecer entre los árboles. Cuando el anciano salió para investigar, no encontró nada. A las 11 de la noche, con la cabeza llena de detalles y teorías, decidí que era momento de irme. Tomé el expediente conmigo, con la intención de leerlo más a fondo en casa. El camino estaba desierto, y mientras manejaba por las calles apenas iluminadas, no podía sacarme de la cabeza la descripción del testigo. ¿Qué tipo de persona se queda de pie,
observando un coche en plena noche, sin ser detectado por las cámaras de seguridad. A medida que me acercaba a mi departamento, noté algo extraño, un coche estacionado en el lado opuesto de la calle, con las luces apagadas. No era un vecindario de tráfico constante, y la hora lo hacía aún más raro. Intenté ignorarlo, pero esa sensación de que algo estaba fuera de lugar no desapareció. Cuando llegué a casa, me aseguré de cerrar bien la puerta. Dejé el expediente sobre la mesa del comedor y me dirigí a la cocina para prepararme un café. Mientras esperaba que el agua hirviera, algo llamó mi atención desde la ventana de la cocina. El mismo coche que había visto antes seguía allí, solo que esta vez, las luces delanteras estaban encendidas, iluminando débilmente la calle. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme. Tal vez era solo un vecino que había llegado tarde, o alguien esperando a recoger a alguien más. Decidí no darle más vueltas y me forcé a concentrarme en el expediente. Mientras leía más sobre el caso de Amanda, comencé a sentir una extraña incomodidad. Las similitudes entre las desapariciones y los detalles oscuros que las rodeaban eran inquietantes. Todas las víctimas habían sido vistas por última vez en lugares solitarios, sin testigos más allá de sombras que, según los informes, no parecían humanas. Sentí un golpe sordo en mi pecho cuando leí el último informe de la policía local. Una patrulla que había estado buscando en el área de la desaparición de Amanda reportó algo raro, una serie de huellas profundas que parecían llevar hacia un claro en medio del bosque, solo que las huellas no parecían humanas. Eran grandes, alargadas y hundían profundamente el suelo, como si algo pesado y no natural hubiera pasado por allí. Intenté tragar, pero la saliva se me atoró en la garganta. Las palabras del informe se sentían como una especie de amenaza oculta. Apagué la luz de la sala, quedándome solo con la iluminación suave del exterior, y miré hacia la calle. El coche seguía allí. Pero ahora, estaba más cerca. Me levanté lentamente, deslizándome hacia la ventana sin hacer ruido. El coche estaba justo frente a mi edificio. Las luces estaban apagadas de nuevo, y no había signos de movimiento. A pesar del miedo que comenzaba a apretar mi pecho, abrí la puerta principal y bajé a la calle. No había razón lógica para pensar que el coche tuviera algo que ver con lo que estaba investigando, pero mi instinto me decía lo contrario. Cuando llegué al coche, la ventana del conductor estaba entreabierta. Me incliné para ver mejor el interior, pero no había nadie. El coche estaba vacío. Algo hizo ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, el corazón latiéndome en las sienes. La calle estaba desierta, el silencio era sofocante. Pero había una figura en la esquina del edificio, apenas visible bajo la luz de la farola. Una sombra alta, mucho más alta que cualquier persona que hubiera visto antes. Se quedó quieta, observándome, como el testigo había descrito en su informe. El miedo me paralizó por un momento. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No podía distinguir su rostro, solo una silueta negra, deforme, casi como si no perteneciera del todo a este mundo. Mis pies comenzaron a moverse antes de que mi mente pudiera darles la orden. Corrí hacia la puerta de mi edificio y, sin mirar atrás, la cerré de golpe. Durante los siguientes días, mi obsesión con el caso creció. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra acechando desde la esquina de la calle, observándome con una paciencia infinita. Las cámaras de seguridad del edificio no mostraban nada, como si lo que había visto aquella noche no hubiera sido real. Pero yo sabía que lo era. Seguí trabajando en el caso de Amanda, revisando cada pequeño detalle, cada pista descartada. Finalmente, encontré algo, una conexión que la policía había pasado por alto. Todas las víctimas habían pasado algún tiempo en una antigua mansión al borde del bosque. Según los registros, Amanda había estado allí poco antes de desaparecer, invitada por unos amigos a una fiesta privada. Esa misma noche, decidí que iría allí. Sabía que era un error ir solo, pero algo en mí estaba convencido de que, si no lo hacía,
jamás descubriría la verdad. La mansión estaba en ruinas, medio devorada por la vegetación. El aire era espeso y olía a humedad y algo más, algo que no pude identificar. El suelo crujía bajo mis pies mientras avanzaba lentamente por los pasillos oscuros. Mi linterna parpadeaba de vez en cuando, y en más de una ocasión pensé en dar media vuelta y correr. Pero algo me empujaba hacia adelante. Llegué a una gran sala vacía, donde la luz de la luna entraba a través de un ventanal roto. Y entonces lo vi. La misma figura sombría que había visto en la calle. Pero esta vez, estaba más clara. Aunque su forma era humanoide, sus proporciones eran imposibles. Su piel parecía estirada, como si algo demasiado grande intentara ocultarse dentro de un cuerpo humano. ¿Quién eres?, logré murmurar, aunque en el fondo sabía que no me respondería. La figura dio un paso hacia mí, y en ese instante, el miedo me paralizó por completo. De repente, todo se volvió oscuro. Desperté en la estación de policía, con el capitán Harris inclinado sobre mí. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó, su voz llena de preocupación. Le conté lo poco que recordaba, pero mi mente era un torbellino de imágenes borrosas, como si algo me hubiera arrebatado la memoria. La mansión, la figura, la oscuridad, todo se sentía distante, como un mal sueño. Encontramos la mansión vacía, dijo Harris, mirándome con seriedad. No había rastro de Amanda, ni de ninguna de las otras chicas. Solo tú, inconsciente en el suelo. A pesar de mis intentos por olvidar lo que había ocurrido, la figura seguía apareciendo en mis sueños. Sabía que seguía allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. Y lo peor de todo es que, en lo más profundo de mi ser, sentía que nunca me dejaría escapar. Llevo 5 años trabajando como detective privado en la ciudad. No es que haya soñado con este trabajo desde niño, pero tras salir de la academia de policía y ver la corrupción que reinaba en el departamento, supe que no podría soportarlo mucho tiempo. Me fui por mi cuenta. Así al menos, podía escoger a quién ayudar y qué casos aceptar. El caso que me tocó aquella semana parecía bastante simple. Una desaparición. Una adolescente, 17 años, llamada Julia López, llevaba 2 semanas sin regresar a casa. Sus padres estaban desesperados, la policía había investigado, pero no encontró ninguna pista sólida. No era el primer caso de este tipo que me tocaba. La mayoría de las veces, los chicos terminaban en casas de amigos, con novios o novias, o simplemente huyendo de problemas familiares. Pero algo en la voz del padre de Julia, el temblor contenido, me hizo aceptar el caso. Me pagaron lo suficiente para no hacer preguntas. Los padres me proporcionaron la última ubicación conocida de Julia, una casa vieja y abandonada en las afueras de la ciudad, una propiedad que en los últimos años había adquirido una reputación algo siniestra. Las leyendas urbanas hablaban de ruidos inexplicables, sombras extrañas y desapariciones relacionadas con ese lugar. Siempre he sido escéptico, pero esas historias suelen ser el combustible de la imaginación adolescente. Quizás Julia fue a ese lugar por diversión o para probar algo con sus amigos. Llegué a la casa al caer la tarde. Era una estructura grande, de 2 pisos, con ventanas rotas y la pintura desconchada por el paso del tiempo. El jardín estaba cubierto de maleza, y la cerca de madera parecía una trampa oxidada esperando atrapar a cualquier desprevenido. Había algo inquietante en el silencio del lugar. No había ni siquiera el típico sonido de los pájaros o del viento meciendo los árboles. Simplemente, vacío. Subí los escalones crujientes hacia la puerta principal, que estaba entreabierta. A medida que empujaba la puerta, noté el olor a humedad y polvo que emanaba del interior. Saqué mi linterna del bolsillo, sabiendo que con la poca luz natural que quedaba, no duraría mucho tiempo sin ella. El interior de la casa era peor de lo que esperaba.
Paredes descascaradas, muebles viejos cubiertos de telas raídas y un silencio que me resultaba cada vez más incómodo. Revisé las habitaciones del primer piso. Nada. Todo parecía estar como en cualquier otra casa abandonada, aunque no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Algo en el aire, en el ambiente, me mantenía en alerta. Decidí subir las escaleras hacia el segundo piso. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un ligero crujido, como si alguien estuviera caminando a unos metros de mí. Me detuve en seco, agudizando el oído, pero no escuché nada más. Debí de imaginarlo. El segundo piso tenía un largo pasillo con varias puertas a los lados. Revisé una por una, intentando no pensar en las leyendas sobre el lugar. Pero al abrir la última puerta, algo me hizo detenerme. La habitación era diferente a las demás. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, garabatos extraños en tinta negra. Espirales, figuras geométricas y algo que parecía palabras, aunque no en un idioma que pudiera reconocer. Al centro de la habitación, un colchón sucio, y sobre él, algo que me heló la sangre, el teléfono de Julia. Encendido, con la batería casi agotada. La pantalla mostraba un mensaje sin abrir. Lo leí. No puedes huir del eco. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté racionalizarlo. Quizá alguien más había estado aquí con ella, tal vez un amigo o un desconocido. Pero algo no encajaba. El teléfono tenía activado el modo avión y sin embargo, el mensaje había llegado. Decidí revisar el contenido del móvil. Fotos de Julia con sus amigos, algunas selfies recientes, pero nada fuera de lo común hasta que encontré una carpeta oculta. En su interior, había solo un video. El título era una fecha, el día que desapareció. Lo reproduje. Julia aparecía en el video, respirando agitada. Estaba en esta misma casa, en lo que parecía ser el pasillo que acababa de recorrer. La cámara temblaba en sus manos mientras caminaba, susurrando algo que apenas entendía. No estoy sola. Hay algo aquí, lo escucho. De repente, el sonido se cortó y solo quedó el eco de su respiración. Julia se detuvo frente a una puerta, la misma que yo acababa de abrir. El video terminó abruptamente cuando algo, o alguien, se abalanzó sobre ella. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Julia había estado aquí, y claramente no se fue por voluntad propia. Mientras intentaba pensar qué hacer, escuché el mismo crujido que había oído antes, solo que esta vez más claro, más cerca. Apagué la linterna, conteniendo la respiración. El sonido se repetía, pasos suaves, calculados. No estaba solo. No sé si fue el miedo o la necesidad de respuestas, pero me armé de valor y salí al pasillo. No había nadie. El silencio era absoluto de nuevo, como si lo que hubiera producido el ruido se hubiera desvanecido. Pero algo me empujaba a seguir, una fuerza que no era mía. Caminé hasta el final del pasillo, y justo cuando iba a bajar las escaleras, lo vi. Una sombra. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Era una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra. Estaba parada al pie de las escaleras, inmóvil, mirándome, o al menos, eso parecía. Era imposible distinguir detalles, pero el simple hecho de su presencia era suficiente para hacerme retroceder un paso. El aire a mi alrededor parecía densificarse, como si la atmósfera misma estuviera siendo devorada por esa figura. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me había paralizado. La sombra se movió, lenta y deliberadamente, subiendo un escalón tras otro. Cada paso resonaba en mi cabeza como un eco infinito. No podía respirar, no podía pensar. Lo único que podía hacer era observar cómo esa cosa se acercaba más y más. Entonces, cuando estuvo a punto de alcanzarme, escuché una voz. «Corre». No supe de dónde venía, pero me sacó del trance.
Mis piernas volvieron a funcionar y corrí por el pasillo, sin detenerme hasta que llegué a la ventana al final. La abrí de un tirón y salté. La caída no fue tan alta como pensé, pero el impacto me dejó sin aliento por unos segundos. Me levanté como pude y corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, intenté calmarme, pero las imágenes no me dejaban en paz. Esa figura, la sombra, los ruidos. ¿Qué había en esa casa? ¿Qué le había pasado a Julia? Decidí volver al día siguiente, armado esta vez. No podía dejar las cosas así. Pero cuando llegué, algo había cambiado. La casa estaba cercada y un cartel de propiedad privada colgaba en la puerta. No había ninguna señal de la actividad que había presenciado la noche anterior. Intenté cruzar la cerca, pero unos hombres me interceptaron antes de que pudiera llegar a la puerta. Uno de ellos, con una sonrisa torcida, me dijo: «No es seguro para ti, detective. Ya no más». Y luego supe que nunca encontraría a Julia, al menos no viva. La casa, esa maldita casa, había tomado lo que quería, y yo tuve la suerte de escapar. Pero siempre que cierro los ojos, el eco de esos pasos me persigue, y la sombra está más cerca cada día. Soy detective privado, o al menos lo era hasta hace unas semanas. Mi nombre es Samuel Calderón. He trabajado en casos rutinarios, nada fuera de lo común, infidelidades, fraudes y algún que otro robo menor. Pero lo que sucedió durante mi última investigación, lo que vi, me ha dejado marcado de por vida. Ahora me cuesta dormir por las noches, y cuando lo logro, mis sueños son invadidos por las mismas sombras que encontré en aquel oscuro subsuelo. Todo comenzó con una llamada inesperada un martes por la mañana. El café aún humeaba en mi escritorio cuando el teléfono sonó. Contesté con la desgana de siempre. ¿Oficina de Samuel Calderón?, dije, intentando sonar más formal de lo que me sentía. «Samuel, necesito tu ayuda», respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Sonaba alterada, pero contenida. «Me llamo Rebeca». «Dime, ¿qué puedo hacer por ti, Rebeca?». «Es mi hermano, Gabriel. Ha desaparecido». Mi mente comenzó a formular las preguntas de rigor. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Tenía problemas con alguien? Pero había algo en su tono, algo que hacía que mi curiosidad despertara, que me dijera que había más detrás de esa simple desaparición. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?, pregunté, intentando mantener la conversación en curso. 4 días. Lo último que sé es que estuvo trabajando en un proyecto muy raro. No me quiso decir mucho, pero sé que tenía algo que ver con los túneles del metro. Eso captó mi atención. Los túneles del metro de la ciudad siempre han sido objeto de rumores, leyendas urbanas y todo tipo de especulaciones. Pero que alguien desapareciera mientras trabajaba en ellos, bueno, eso era nuevo. ¿Dónde lo vio por última vez? En su apartamento. Tenía notas, planos, cosas extrañas. Samuel, no sé qué está pasando, pero tengo un mal presentimiento. Rebeca me dio la dirección y acordamos que me encontraría con ella allí en 1 hora. Colgué el teléfono y mientras me preparaba para salir, una inquietante sensación comenzó a instalarse en mi pecho. Los detectives privados somos escépticos por naturaleza, pero no podía ignorar la sensación de que algo oscuro y peligroso aguardaba al final de este caso. El apartamento de Gabriel. El edificio donde vivía Gabriel era viejo, uno de esos monstruos de ladrillo que parecen haber resistido el paso del tiempo únicamente por terquedad. Subí por las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio, y encontré la puerta del apartamento abierta. Rebeca me esperaba en el umbral, con una expresión de profunda preocupación. «Gracias por venir tan rápido», me dijo, y me hizo un gesto para que entrara. El interior del apartamento era lo que uno podría esperar de un joven soltero dedicado a su trabajo, desordenado,
con papeles y objetos esparcidos por todas partes. Pero lo que más me llamó la atención fue un enorme mapa pegado en la pared del salón, lleno de líneas rojas que convergían en varios puntos clave. «Esto es lo que estaba investigando», dijo Rebeca, señalando el mapa. «No sé qué significa todo esto, pero Gabriel estaba obsesionado. Decía que había descubierto algo debajo de la ciudad, algo que no debería estar allí». Me acerqué al mapa, intentando desentrañar el enigma que Gabriel había dejado atrás. Los túneles del metro estaban claramente marcados, pero lo extraño era que había líneas que no correspondían con ninguna ruta conocida. Había anotaciones hechas a mano, en las que se podía leer frases inquietantes como, «No están solos, el subsuelo tiene ojos y la oscuridad se mueve». ¿Tenía algún socio o alguien con quien trabajara?, pregunté, mientras examinaba los papeles que cubrían una mesa cercana. «No que yo sepa». Gabriel era un tipo solitario. La mayoría de sus colegas decían que era demasiado paranoico, que siempre veía conspiraciones donde no las había. Pero algo cambió en las últimas semanas. Comenzó a actuar de forma más errática. Me dijo que alguien lo estaba siguiendo. Mis instintos me decían que había algo grande detrás de todo esto. Así que decidí dar el siguiente paso lógico. «Voy a bajar a los túneles», dije. «Si Gabriel descubrió algo ahí, tal vez podamos encontrar una pista». Rebeca asintió, pero en sus ojos pude ver un atisbo de duda. No la culpaba. Yo también sentía ese temor inexplicable que me decía que estaba a punto de adentrarme en un lugar del que tal vez no regresaría. La oscuridad bajo la ciudad. Los túneles del metro siempre me han producido una sensación extraña. Quizás sea la combinación de humedad, el eco constante y la oscuridad impenetrable más allá de los trenes que pasan rugiendo a intervalos regulares. Pero esa noche, al bajar por las escaleras hacia los niveles más bajos del subsuelo, la sensación se intensificó. Gracias a las notas de Gabriel, había identificado un punto específico donde, según sus anotaciones, había algo extraño. Un acceso oculto que los planos oficiales no mencionaban. Llegar allí no fue fácil, y tuve que esquivar a los guardias de seguridad del metro, ya que oficialmente no tenía ningún motivo para estar ahí. Después de caminar durante casi una hora por túneles oscuros y húmedos, encontré una puerta oxidada y semioculta detrás de unas viejas cajas de suministros. No figuraba en los mapas actuales del metro, pero allí estaba, tan real como todo lo que me rodeaba. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una escalera que descendía aún más. El aire era más denso, y una sensación de peligro tangible me envolvió. No obstante, bajé. El silencio era ensordecedor. No había rastro del eco de los trenes, solo el sonido de mis pasos y mi respiración. La linterna que llevaba iluminaba apenas unos metros por delante de mí, pero más allá de ese pequeño círculo de luz, todo era oscuridad. A mitad del descenso, noté algo extraño en las paredes del túnel, símbolos tallados en la piedra, símbolos que no reconocía, pero que evocaban una sensación de malestar en mi interior. Algo me decía que no debía estar allí, pero ya era tarde para echarme atrás. Cuando finalmente llegué al final de la escalera, el pasillo se abría en una amplia cámara subterránea. El aire estaba más frío, y un hedor desagradable me hizo cubrirme la boca y la nariz. La linterna reveló más símbolos en el suelo, dispuestos en un patrón que parecía tener algún propósito ritual. Y allí, en el centro de la cámara, vi algo que me heló la sangre. El horror en la cámara. Había cuerpos. No eran cuerpos recientes, eso era obvio por su estado de descomposición, pero no eran esqueletos. Lo que quedaba de ellos parecía haber sido consumido, como si algo los hubiera devorado desde dentro hacia afuera. Me acerqué con cuidado, sintiendo como mi estómago se revolvía. Las marcas en sus huesos no eran naturales. Parecían hechas por dientes. La linterna parpadeó, y por un instante, pensé que algo se movía en las sombras. Apunté hacia donde creí ver el movimiento, pero no había nada. Solo las sombras.
El pánico comenzó a asentarse en mi mente. ¿Qué había encontrado Gabriel aquí abajo? Y, lo más importante, ¿dónde estaba él? Comencé a retroceder, pero un ruido, suave al principio, comenzó a resonar en la cámara. Era un susurro, pero no podía entender lo que decía. Parecía venir de todas direcciones, rodeándome. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo 2 veces, empecé a correr hacia las escaleras. Pero entonces lo vi. Una figura, alta y delgada, surgió de la oscuridad. No tenía rostro, solo una cabeza sin rasgos distinguibles. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus brazos, largos y desproporcionados, se extendían hacia mí. Grité y corrí hacia la escalera. Podía sentir cómo esa cosa me seguía, sus pasos resonando detrás de mí. Mientras subía a toda prisa, escuché su respiración, pesada y cercana. No me atreví a mirar atrás. La adrenalina era lo único que me mantenía en movimiento. Llegué a la puerta oxidada y la cerré de un golpe detrás de mí. Durante unos segundos, me quedé quieto, intentando recuperar el aliento. Pero la tranquilidad fue breve. Al otro lado de la puerta, escuché el raspado de algo que intentaba abrirla. Corrí por los túneles, sin detenerme ni mirar atrás. No sé cómo logré salir de allí, pero cuando finalmente vi las luces del metro, me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. El final de la búsqueda. Volví al apartamento de Gabriel poco después, pero algo había cambiado. Sus cosas estaban desordenadas, como si alguien hubiera entrado y buscado algo. Llamé a Rebeca, pero no respondió. Me puse en contacto con la policía, pero su desaparición fue añadida a la lista de personas extraviadas como si fuera un caso más sin importancia. Han pasado semanas desde esa noche y todavía tengo pesadillas. La figura que vi en los túneles aparece cada vez que cierro los ojos. Y sé que está esperando, en algún lugar debajo de la ciudad, acechando en la oscuridad. Lo peor de todo es que nunca encontré a Gabriel. Pero algo me dice que él también lo vio, y que, de alguna manera, se convirtió en parte de ese horror. Tal vez fue absorbido por las sombras, consumido por lo que sea que habite allí abajo. Nunca volví a los túneles. Y te aconsejo que, si alguna vez tienes la tentación de explorar los misterios que yacen bajo la ciudad, no lo hagas. Porque hay cosas que es mejor no descubrir, secretos que deberían permanecer enterrados. Siempre me ha gustado lo macabro. Mis amigos decían que estaba obsesionada con lo oscuro, documentales de crímenes, podcast de misterios sin resolver, cualquier cosa que envolviera desapariciones o homicidios inexplicables. Lo que empezó como una fascinación por lo extraño, se volvió algo más personal cuando descubrí la existencia de los expedientes oscuros, una colección de casos sin resolver en mi pequeña ciudad que nunca había oído mencionar. Y así fue como mi vida cambió para siempre. Todo comenzó una tarde de octubre. El aire olía a hojas secas y el viento silbaba entre las ramas desnudas de los árboles. Decidí pasar por la biblioteca, un edificio antiguo y algo sombrío, buscando información para un ensayo de historia. Pero en lugar de encontrar libros polvorientos y enciclopedias olvidadas, encontré algo más oscuro. La bibliotecaria, la señora Garza, siempre había sido amable conmigo. A sus 60 años, con gafas que caían sobre la punta de su nariz y cabello gris, se movía con una agilidad sorprendente entre los estantes. Mientras hojeaba libros, noté una carpeta de aspecto envejecido en el carrito de devoluciones. No tenía título, solo una pequeña etiqueta en la esquina superior que decía confidencial. Mi curiosidad se encendió de inmediato. ¿Esto está disponible?, le pregunté, sosteniendo la carpeta.
La señora Garza me miró por encima de sus gafas y luego, inesperadamente, bajó la voz. Eso no debería estar aquí. Esos archivos no son para los estudiantes. ¿Por qué no? Insistí, mi interés aumentando. La señora Garza suspiró, dudando. Son casos sin resolver de nuestra ciudad. Algunos bastante antiguos, otros recientes. No se habla mucho de ellos, y por una buena razón. Aquello sonaba perfecto para mí. ¿Puedo echarle un vistazo, solo un momento? Ella pareció dudar un poco más, pero luego asintió, aunque claramente con cierta incomodidad. Solo aquí, en la biblioteca. No puedes llevarlos a casa. Me senté en una mesa junto a la ventana, iluminada por la tenue luz del atardecer, y abrí la carpeta con cuidado. Dentro, había informes de la policía, fotos en blanco y negro, y recortes de periódicos que describían desapariciones, muertes inexplicables, y fenómenos extraños. Muchos de los casos databan de varias décadas atrás, pero uno en particular me llamó la atención, un joven de 16 años, desaparecido hacía solo 3 años. Su nombre era Javier Laredo. El informe mencionaba que Javier fue visto por última vez caminando por el bosque que rodeaba la ciudad, cerca de un sendero que solía ser popular entre los excursionistas. No había señales de lucha ni pistas sobre lo que había ocurrido. Simplemente, desapareció. Lo extraño era que, según los informes, varias personas de la ciudad habían desaparecido en ese mismo bosque a lo largo de los años, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. No pude evitar sentir una mezcla de escalofríos y emoción. El hecho de que alguien de mi edad, en mi propia ciudad, hubiera desaparecido sin dejar rastro me dejó inquieta. Terminé cerrando la carpeta con más preguntas que respuestas. Esa noche, no pude dejar de pensar en Javier. Me imaginé su cara, como debió haber sido caminar por ese bosque y simplemente desvanecerse. La idea me obsesionó y decidí hacer algo estúpido, investigar por mi cuenta. Mis amigos me decían que estaba loca, pero algo en mi interior me decía que había más en este caso de lo que se veía a simple vista. El sábado siguiente, decidí ir al bosque. Era un lugar denso, oscuro, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Llevé mi mochila con agua, una linterna y mi celular completamente cargado. Había algo magnético en ese lugar, cada paso que daba parecía atraerme más hacia su interior. Después de caminar por el sendero principal durante unos 20 minutos, noté un pequeño desvío, apenas visible entre la maleza. No estaba marcado en el mapa que había descargado. Sin embargo, algo me decía que ese era el camino que Javier había tomado. Sin pensarlo 2 veces, lo seguí. El sendero era estrecho, cubierto de hojas secas y ramas rotas. El aire se sentía pesado, como si el bosque mismo estuviera observándome. A cada paso que daba, el silencio se volvía más opresivo. No había pájaros cantando, ni el crujir de animales pequeños moviéndose entre los árboles. Solo un silencio inquietante que parecía intensificarse con cada minuto. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro. En el centro había una estructura antigua, medio derruida. Era una cabaña, o al menos lo que quedaba de ella. La madera estaba podrida y el techo se había caído en varios lugares. Algo en esa cabaña me hizo sentir un miedo irracional, pero también una atracción inexplicable. Sabía que tenía que entrar. Empujé la puerta con cuidado, y un olor a humedad y algo más, algo metálico, me golpeó. Saqué la linterna de mi mochila y la encendí. Al principio, no vi nada más que muebles viejos y escombros, pero entonces noté algo en el suelo. Un cuaderno, cubierto de polvo. Me arrodillé y lo recogí. Al abrirlo, encontré una serie de entradas escritas a mano, fechadas hace unos 3 años. El nombre en la primera página me heló la sangre, Javier Laredo. Me siguen, decía una de las entradas. Cada noche, cuando intento dormir, los oigo. No sé quiénes son, pero están cerca. No puedo escapar.
Siento que me observan desde el bosque. Mis manos comenzaron a temblar mientras pasaba las páginas. La paranoia de Javier crecía con cada entrada. Mencionaba sombras, susurros y figuras que veía entre los árboles. Las últimas entradas eran casi incoherentes, llenas de garabatos y frases cortas. No hay salida, decía la última. Ya están aquí. De repente, el aire en la cabaña pareció volverse más frío y sentí una presencia. No estaba sola. Apagué la linterna, conteniendo la respiración, escuchando. Al principio, nada. Pero luego, un crujido. Era sutil, pero lo suficientemente claro como para saber que algo, o alguien, estaba afuera. Me asomé por una de las ventanas rotas. En el borde del claro, entre los árboles, distinguí una figura. Era humanoide, pero demasiado alto, con extremidades largas y retorcidas. No se movía, solo me observaba. Sentí una oleada de terror puro. Estaba paralizada, incapaz de reaccionar. El cuaderno se me cayó de las manos cuando escuché otro ruido, esta vez más cerca, dentro de la cabaña. No tuve tiempo de pensar. Salí corriendo por la puerta, directo hacia el sendero por el que había llegado, sin mirar atrás. Podía escuchar pasos detrás de mí, como si la criatura me estuviera siguiendo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría. Finalmente, llegué a la salida del bosque. Apenas podía respirar. El silencio de la ciudad me resultó casi desconcertante después del caos que había vivido en el bosque. Corrí a casa sin detenerme, convencida de que algo me estaba acechando. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del cuaderno de Javier y la figura en el bosque me mantenían despierta. Sabía que no podía dejarlo así. Al día siguiente, decidí hablar con la señora Garza nuevamente. Cuando le conté lo que había encontrado en el bosque, su expresión cambió de preocupación a horror. «No debiste ir allí», me dijo con voz temblorosa. «Ese bosque no es un lugar normal. Nadie que ha desaparecido allí ha vuelto. Y aquellos que intentaron investigar, como tú, siempre encontraron algo peor que la muerte». Le mostré el cuaderno de Javier, pero ella se negó a tocarlo. «Los expedientes oscuros nunca fueron cerrados por una razón», dijo en un susurro. «Algunos misterios no deben ser resueltos». Desde ese día, he vivido con una constante sensación de ser observada. No he vuelto al bosque, pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentir esa presencia acechándome. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sé que esto no ha terminado. Algo me siguió desde ese lugar, algo que no se detendrá hasta que yo también me convierta en otro caso sin resolver. Siempre pensé que mi vida como detective sería emocionante, como en las películas. Correr tras criminales, resolver casos imposibles, desvelar los secretos más oscuros. Pero la realidad era muy distinta. No estaba atrapado en persecuciones a alta velocidad ni en misterios de conspiraciones. En su lugar, pasaba la mayoría de mis días resolviendo casos menores, infidelidades, robos pequeños y disputas vecinales. Sin embargo, todo cambió con ese caso. El caso que me hizo cuestionar mi cordura, que me llevó al borde del abismo. Y ahora, mientras escribo esto, no sé si alguna vez saldré del oscuro pozo en el que he caído. Todo comenzó con una simple desaparición. Una chica de 19 años, llamada Alma Serrano, había desaparecido después de salir de la universidad una tarde lluviosa. Su madre, desesperada, acudió a la policía, pero después de 2 semanas sin pistas, se presentó en mi pequeña oficina privada en la esquina de una avenida olvidada de la ciudad. «Mi hija no es una de esas chicas que simplemente desaparecen», me dijo entre lágrimas, su voz temblando mientras retorcía un pañuelo entre sus manos. «Ella siempre vuelve a casa. Algo le pasó. Lo sé. Yo estaba acostumbrado a este tipo de situaciones.
Madres preocupadas por sus hijos rebeldes, quienes usualmente aparecían días después en casa de algún amigo o, en el peor de los casos, en una celda de comisaría por alguna travesura menor. Pero algo en los ojos de la señora Serrano me convenció de que esto era diferente. Había una desesperación genuina, un miedo más profundo que el de las típicas madres que solo buscan consuelo. Acepté el caso, con la esperanza de que solo sería un par de días de investigación y tal vez una recompensa emocional por reunir a una madre con su hija. No sabía en lo que me estaba metiendo. El primer paso fue revisar el lugar donde Alma había sido vista por última vez, la universidad. Según sus compañeros de clase, Alma había salido temprano después de una discusión con una amiga. Me dijeron que la habían visto dirigirse hacia una cafetería local que solía frecuentar. Los detalles no parecían alarmantes, excepto por algo que mencionó una de sus amigas. Alma estaba actuando raro las últimas semanas, dijo una chica que se presentó como Lara. Solía ser muy abierta, pero últimamente parecía como asustada. Como si alguien la estuviera siguiendo. ¿Alguna vez te lo mencionó? Pregunté, anotando cada palabra con una creciente sensación de inquietud. No directamente. Solo decía cosas como lo siento o no puedo seguir así. Le pregunté, pero nunca quiso explicarme nada. Lo último que me dijo fue que tenía algo que resolver. El comentario de Lara me dejó intrigado. Volví a mi oficina para revisar el perfil de Alma en redes sociales, buscando alguna señal de su comportamiento errático, pero todo parecía bastante normal hasta que encontré una publicación de hace 2 semanas. A veces el silencio es la mejor respuesta. Pero el silencio también puede ser mortal. Algo en esa frase me perturbó profundamente. Intenté rastrear los me gusta y comentarios, pero no había mucho más. Sin embargo, noté que en sus últimas publicaciones, un usuario con un nombre extraño, Sombras en la Luz, había estado comentando repetidamente mensajes crípticos. Siempre te observo. No puedes escapar. Sabes que me perteneces. El usuario había sido bloqueado por Alma, pero no antes de dejar un rastro inquietante de mensajes. Intenté rastrear la cuenta, pero era completamente anónima, con una imagen de perfil que no era más que un fondo negro. Aún así, el hecho de que Alma hubiera mencionado sentirse seguida y este acosador online, no podía ser solo una coincidencia. Decidí visitar a la madre de Alma nuevamente, con la esperanza de que pudiera arrojar más luz sobre el estado mental de su hija antes de su desaparición. Cuando llegué a la casa de los Serrano, el ambiente estaba cargado de tristeza. Las paredes del hogar estaban llenas de fotos familiares, y en muchas de ellas, Alma sonreía, irradiando una felicidad que contrastaba con la oscuridad en la que ahora parecía sumida. Mientras hablaba con su madre, una sensación incómoda crecía en mí. ¿Conocía a alguien llamado Sombras en la Luz? Pregunté, mostrando los mensajes que había impreso desde la red social de Alma. La expresión de la señora Serrano cambió instantáneamente. Su rostro palideció y una mano temblorosa cubrió su boca. Eso era un apodo que su padre solía usar, susurró, casi en un murmullo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Su padre? Pensé que estaba muerto. Lo está, respondió ella, apretando el pañuelo. Hace 10 años. Pero antes de morir, su mente comenzó a desmoronarse. Decía cosas terribles, que sombras lo seguían, que Alma era la clave para escapar de ellas. Nadie entendía lo que decía, pensamos que estaba loco. El aire en la habitación se volvió más denso. Algo oscuro, profundo y mucho más aterrador de lo que imaginaba, estaba en juego. No sabía cómo explicarlo, pero de alguna manera, la locura del padre de Alma parecía haber dejado una marca en ella. Decidí visitar la tumba del padre. No era un cementerio cualquiera, estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz del sol, creando sombras inquietantes que se extendían como manos en el suelo. Caminé entre las lápidas, buscando su nombre, Luis Serrano.
Cuando finalmente lo encontré, algo insólito sucedió. El aire a mi alrededor se enfrió de repente y una sensación de ser observado me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el susurro del viento entre los árboles. Pero entonces, algo más llamó mi atención. Frente a la tumba, en el suelo, había un pequeño cuaderno, desgastado y cubierto de tierra. Lo recogí, limpiando el polvo de la tapa. En su interior, las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos extraños y palabras inconexas. Pero una frase, repetida una y otra vez, sobresalía entre todas. Las sombras vienen por mí. Y luego vendrán por ella. Regresé a mi oficina, incapaz de quitarme la imagen de esa frase de la mente. Comencé a conectar las piezas, el comportamiento extraño de Alma, los mensajes crípticos de sombras en la luz y ahora las palabras de su padre muerto. Todo parecía estar entrelazado, pero aún no podía entender cómo. Decidí profundizar más en la vida de Luis Serrano. Después de pasar horas en archivos y registros policiales, descubrí algo inquietante. Antes de su muerte, Luis había sido acusado de asesinato. Había sido vinculado a la desaparición de varias jóvenes de la ciudad, pero nunca se encontraron pruebas suficientes para condenarlo. Murió en circunstancias misteriosas, aparentemente por un accidente automovilístico. Pero según los informes médicos, en sus últimos días, estaba convencido de que algo sobrenatural lo estaba persiguiendo. Mientras leía los detalles del caso, sentí que algo no estaba bien en mi oficina. El aire se volvió más pesado, y un leve zumbido comenzó a resonar en mis oídos. Miré hacia la ventana, y aunque el cielo estaba despejado, las sombras en la habitación parecían moverse, alargándose en las esquinas. El teléfono sonó de repente, rompiendo el incómodo silencio. Contesté rápidamente. ¿Hola? Nadie respondió. Solo escuché una respiración lenta, pesada, del otro lado. ¿Quién es? Pregunté, sintiendo como el sudor frío se deslizaba por mi espalda. Y entonces, una voz que reconocí me susurró. ¿Sabes que vendrán por ti también? Era la voz de Alma. Esa llamada fue el punto de quiebre. Sabía que tenía que encontrar a Alma, y rápido. Decidí volver a la casa de los Serrano por última vez, pero cuando llegué, la madre no estaba. Entré de todos modos, empujado por una urgencia que no podía controlar. Busqué en su habitación, intentando encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando noté un pequeño compartimento debajo de la cama. Dentro, había fotos antiguas de Alma con su padre, pero lo más perturbador fue una carta, escrita por ella misma. Si estás leyendo esto, significa que las sombras me han alcanzado. No sé cuánto tiempo me queda, pero ya no puedo esconderme. Han venido por mí, tal como vinieron por mi padre. Y ahora, vendrán por ti. Mi respiración se aceleró. Sabía que no había mucho tiempo. Giré en seco hacia la puerta, pero fue demasiado tarde. Las sombras, esas que Alma había mencionado, esas que su padre había tenido, comenzaron a moverse a mi alrededor. Eran figuras oscuras, sin forma concreta, pero llenas de una maldad palpable. Corrí, pero no podía escapar. Sentía cómo se cerraban sobre mí, susurrando mi nombre, prometiendo llevarme a un lugar del que no habría retorno. Intenté resistir, pero el frío de la sombra se apoderó de mí, arrastrándome hacia una oscuridad interminable. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que pronto me llevarán también. Las sombras siempre ganan. No era una noche distinta a las demás cuando mi jefe me pidió quedarme un par de horas más en la estación. Llevaba ya 6 meses como detective en el departamento, y aunque la emoción de los casos siempre me había atraído, esa noche lo único que quería era irme a casa, preparar algo rápido de cenar y desplomarme en el sofá. Pero cuando el capitán Harris te pide quedarte, simplemente lo haces. Hay algo que no me cuadra con este caso,
me dijo mientras pasaba una carpeta gruesa por encima del escritorio. Quiero que le eches un vistazo antes de la reunión de mañana. Abrí la carpeta con desinterés. El caso en cuestión era una serie de desapariciones que habían tenido lugar en las últimas semanas en el lado oeste de la ciudad. Nada demasiado fuera de lo común para una ciudad tan grande como la nuestra, pero algo en la manera en que Harris lo mencionó me hizo tomarlo con más seriedad. Las víctimas, todas mujeres jóvenes entre 18 y 25 años, desaparecían sin dejar rastro. Ningún patrón evidente, ningún testigo que hubiera visto algo fuera de lo ordinario. Sin embargo, había algo inquietante en el último informe. La última desaparición, la de una chica llamada Amanda Brooks, parecía haber ocurrido en circunstancias especialmente extrañas. Su coche había sido encontrado en una carretera secundaria a las afueras de la ciudad, con las llaves todavía en el encendido. No había signos de lucha, ni huellas, ni rastros de ADN, nada. Lo que me heló la sangre fue el último párrafo del informe. El único testigo, un anciano que vivía cerca de la carretera donde encontraron el coche de Amanda, afirmó haber visto una figura sombría al borde del bosque esa misma noche. Según su relato, la figura se quedó inmóvil, observando el coche durante un rato, antes de desaparecer entre los árboles. Cuando el anciano salió para investigar, no encontró nada. A las 11 de la noche, con la cabeza llena de detalles y teorías, decidí que era momento de irme. Tomé el expediente conmigo, con la intención de leerlo más a fondo en casa. El camino estaba desierto, y mientras manejaba por las calles apenas iluminadas, no podía sacarme de la cabeza la descripción del testigo. ¿Qué tipo de persona se queda de pie, observando un coche en plena noche, sin ser detectado por las cámaras de seguridad? A medida que me acercaba a mi departamento, noté algo extraño, un coche estacionado en el lado opuesto de la calle, con las luces apagadas. No era un vecindario de tráfico constante, y la hora lo hacía aún más raro. Intenté ignorarlo, pero esa sensación de que algo estaba fuera de lugar no desapareció. Cuando llegué a casa, me aseguré de cerrar bien la puerta. Dejé el expediente sobre la mesa del comedor y me dirigí a la cocina para prepararme un café. Mientras esperaba que el agua hirviera, algo llamó mi atención desde la ventana de la cocina. El mismo coche que había visto antes seguía allí, solo que esta vez, las luces delanteras estaban encendidas, iluminando débilmente la calle. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme. Tal vez era solo un vecino que había llegado tarde, o alguien esperando a recoger a alguien más. Decidí no darle más vueltas y me forcé a concentrarme en el expediente. Mientras leía más sobre el caso de Amanda, comencé a sentir una extraña incomodidad. Las similitudes entre las desapariciones y los detalles oscuros que las rodeaban eran inquietantes. Todas las víctimas habían sido vistas por última vez en lugares solitarios, sin testigos más allá de sombras que, según los informes, no parecían humanas. Sentí un golpe sordo en mi pecho cuando leí el último informe de la policía local. Una patrulla que había estado buscando en el área de la desaparición de Amanda reportó algo raro, una serie de huellas profundas que parecían llevar hacia un claro en medio del bosque, solo que las huellas no parecían humanas. Eran grandes, alargadas y hundían profundamente el suelo, como si algo pesado y no natural hubiera pasado por allí. Intenté tragar, pero la saliva se me atoró en la garganta. Las palabras del informe se sentían como una especie de amenaza oculta. Apagué la luz de la sala, quedándome solo con la iluminación suave del exterior, y miré hacia la calle. El coche seguía allí. Pero ahora, estaba más cerca. Me levanté lentamente, deslizándome hacia la ventana sin hacer ruido. El coche estaba justo frente a mi edificio. Las luces estaban apagadas de nuevo, y no había signos de movimiento. A pesar del miedo que comenzaba a apretar mi pecho, abrí la puerta principal y bajé a la calle. No había razón lógica para pensar que el coche tuviera algo que ver con lo que estaba investigando, pero mi instinto me decía lo contrario. Cuando llegué al coche, la ventana del conductor estaba entreabierta. Me incliné para ver mejor el interior,
pero no había nadie. El coche estaba vacío. Algo hizo ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, el corazón latiéndome en las sienes. La calle estaba desierta, el silencio era sofocante. Pero había una figura en la esquina del edificio, apenas visible bajo la luz de la farola. Una sombra alta, mucho más alta que cualquier persona que hubiera visto antes. Se quedó quieta, observándome, como el testigo había descrito en su informe. El miedo me paralizó por un momento. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No podía distinguir su rostro, solo una silueta negra, deforme, casi como si no perteneciera del todo a este mundo. Mis pies comenzaron a moverse antes de que mi mente pudiera darles la orden. Corrí hacia la puerta de mi edificio y, sin mirar atrás, la cerré de golpe. Durante los siguientes días, mi obsesión con el caso creció. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra acechando desde la esquina de la calle, observándome con una paciencia infinita. Las cámaras de seguridad del edificio no mostraban nada, como si lo que había visto aquella noche no hubiera sido real. Pero yo sabía que lo era. Seguí trabajando en el caso de Amanda, revisando cada pequeño detalle, cada pista descartada. Finalmente, encontré algo, una conexión que la policía había pasado por alto. Todas las víctimas habían pasado algún tiempo en una antigua mansión al borde del bosque. Según los registros, Amanda había estado allí poco antes de desaparecer, invitada por unos amigos a una fiesta privada. Esa misma noche, decidí que iría allí. Sabía que era un error ir solo, pero algo en mí estaba convencido de que, si no lo hacía, jamás descubriría la verdad. La mansión estaba en ruinas, medio devorada por la vegetación. El aire era espeso y olía a humedad y algo más, algo que no pude identificar. El suelo crujía bajo mis pies mientras avanzaba lentamente por los pasillos oscuros. Mi linterna parpadeaba de vez en cuando, y en más de una ocasión pensé en dar media vuelta y correr. Pero algo me empujaba hacia adelante. Llegué a una gran sala vacía, donde la luz de la luna entraba a través de un ventanal roto. Y entonces lo vi. La misma figura sombría que había visto en la calle. Pero esta vez, estaba más clara. Aunque su forma era humanoide, sus proporciones eran imposibles. Su piel parecía estirada, como si algo demasiado grande intentara ocultarse dentro de un cuerpo humano. ¿Quién eres?, logré murmurar, aunque en el fondo sabía que no me respondería. La figura dio un paso hacia mí, y en ese instante, el miedo me paralizó por completo. De repente, todo se volvió oscuro. Desperté en la estación de policía, con el capitán Harris inclinado sobre mí. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó, su voz llena de preocupación. Le conté lo poco que recordaba, pero mi mente era un torbellino de imágenes borrosas, como si algo me hubiera arrebatado la memoria. La mansión, la figura, la oscuridad, todo se sentía distante, como un mal sueño. Encontramos la mansión vacía, dijo Harris, mirándome con seriedad. No había rastro de Amanda, ni de ninguna de las otras chicas. Solo tú, inconsciente en el suelo. A pesar de mis intentos por olvidar lo que había ocurrido, la figura seguía apareciendo en mis sueños. Sabía que seguía allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. Y lo peor de todo es que, en lo más profundo de mi ser, sentía que nunca me dejaría escapar. Llevo 5 años trabajando como detective privado en la ciudad. No es que haya soñado con este trabajo desde niño, pero tras salir de la academia de policía y ver la corrupción que reinaba en el departamento, supe que no podría soportarlo mucho tiempo. Me fui por mi cuenta. Así al menos, podía escoger a quién ayudar y qué casos aceptar. El caso que me tocó aquella semana parecía bastante simple. Una desaparición. Una adolescente, 17 años, llamada Julia López, llevaba 2 semanas sin regresar a casa. Sus padres estaban desesperados,
La policía había investigado, pero no encontró ninguna pista sólida. No era el primer caso de este tipo que me tocaba. La mayoría de las veces, los chicos terminaban en casas de amigos, con novios o novias, o simplemente huyendo de problemas familiares. Pero algo en la voz del padre de Julia, el temblor contenido, me hizo aceptar el caso. Me pagaron lo suficiente para no hacer preguntas. Los padres me proporcionaron la última ubicación conocida de Julia, una casa vieja y abandonada en las afueras de la ciudad, una propiedad que en los últimos años había adquirido una reputación algo siniestra. Las leyendas urbanas hablaban de ruidos inexplicables, sombras extrañas y desapariciones relacionadas con ese lugar. Siempre he sido escéptico, pero esas historias suelen ser el combustible de la imaginación adolescente. Quizás Julia fue a ese lugar por diversión o para probar algo con sus amigos. Llegué a la casa al caer la tarde. Era una estructura grande, de 2 pisos, con ventanas rotas y la pintura desconchada por el paso del tiempo. El jardín estaba cubierto de maleza y la cerca de madera parecía una trampa oxidada esperando atrapar a cualquier desprevenido. Había algo inquietante en el silencio del lugar. No había ni siquiera el típico sonido de los pájaros o del viento meciendo los árboles. Simplemente, vacío. Subí los escalones crujientes hacia la puerta principal, que estaba entreabierta. A medida que empujaba la puerta, noté el olor a humedad y polvo que emanaba del interior. Saqué mi linterna del bolsillo, sabiendo que con la poca luz natural que quedaba, no duraría mucho tiempo sin ella. El interior de la casa era peor de lo que esperaba. Paredes descascaradas, muebles viejos cubiertos de telas raídas y un silencio que me resultaba cada vez más incómodo. Revisé las habitaciones del primer piso. Nada. Todo parecía estar como en cualquier otra casa abandonada, aunque no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Algo en el aire, en el ambiente, me mantenía en alerta. Decidí subir las escaleras hacia el segundo piso. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un ligero crujido, como si alguien estuviera caminando a unos metros de mí. Me detuve en seco, agudizando el oído, pero no escuché nada más. Debí de imaginarlo. El segundo piso tenía un largo pasillo con varias puertas a los lados. Revisé una por una, intentando no pensar en las leyendas sobre el lugar. Pero al abrir la última puerta, algo me hizo detenerme. La habitación era diferente a las demás. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, garabatos extraños en tinta negra. Espirales, figuras geométricas y algo que parecía palabras, aunque no en un idioma que pudiera reconocer. Al centro de la habitación, un colchón sucio, y sobre él, algo que me heló la sangre, el teléfono de Julia. Encendido, con la batería casi agotada. La pantalla mostraba un mensaje sin abrir. Lo leí. No puedes huir del eco. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté racionalizarlo. Quizá alguien más había estado aquí con ella, tal vez un amigo o un desconocido. Pero algo no encajaba. El teléfono tenía activado el modo avión y sin embargo, el mensaje había llegado. Decidí revisar el contenido del móvil. Fotos de Julia con sus amigos, algunas selfies recientes, pero nada fuera de lo común hasta que encontré una carpeta oculta. En su interior, había solo un video. El título era una fecha, el día que desapareció. Lo reproduje. Julia aparecía en el video, respirando agitada. Estaba en esta misma casa, en lo que parecía ser el pasillo que acababa de recorrer. La cámara temblaba en sus manos mientras caminaba, susurrando algo que apenas entendía. No estoy sola. Hay algo aquí, lo escucho. De repente, el sonido se cortó y solo quedó el eco de su respiración. Julia se detuvo frente a una puerta, la misma que yo acababa de abrir. El video terminó abruptamente cuando algo, o alguien, se abalanzó sobre ella. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Julia había estado aquí, y claramente no se fue por voluntad propia.
Mientras intentaba pensar qué hacer, escuché el mismo crujido que había oído antes, solo que esta vez más claro, más cerca. Apagué la linterna, conteniendo la respiración. El sonido se repetía, pasos suaves, calculados. No estaba solo. No sé si fue el miedo o la necesidad de respuestas, pero me armé de valor y salí al pasillo. No había nadie. El silencio era absoluto de nuevo, como si lo que hubiera producido el ruido se hubiera desvanecido. Pero algo me empujaba a seguir, una fuerza que no era mía. Caminé hasta el final del pasillo, y justo cuando iba a bajar las escaleras, lo vi. Una sombra. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Era una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra. Estaba parada al pie de las escaleras, inmóvil, mirándome, o al menos, eso parecía. Era imposible distinguir detalles, pero el simple hecho de su presencia era suficiente para hacerme retroceder un paso. El aire a mi alrededor parecía densificarse, como si la atmósfera misma estuviera siendo devorada por esa figura. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me había paralizado. La sombra se movió, lenta y deliberadamente, subiendo un escalón tras otro. Cada paso resonaba en mi cabeza como un eco infinito. No podía respirar, no podía pensar. Lo único que podía hacer era observar cómo esa cosa se acercaba más y más. Entonces, cuando estuvo a punto de alcanzarme, escuché una voz. «Corre». No supe de dónde venía, pero me sacó del trance. Mis piernas volvieron a funcionar y corrí por el pasillo, sin detenerme hasta que llegué a la ventana al final. La abrí de un tirón y salté. La caída no fue tan alta como pensé, pero el impacto me dejó sin aliento por unos segundos. Me levanté como pude y corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, intenté calmarme, pero las imágenes no me dejaban en paz. Esa figura, la sombra, los ruidos. ¿Qué había en esa casa? ¿Qué le había pasado a Julia? Decidí volver al día siguiente, armado esta vez. No podía dejar las cosas así. Pero cuando llegué, algo había cambiado. La casa estaba cercada, y un cartel de propiedad privada colgaba en la puerta. No había ninguna señal de la actividad que había presenciado la noche anterior. Intenté cruzar la cerca, pero unos hombres me interceptaron antes de que pudiera llegar a la puerta. Uno de ellos, con una sonrisa torcida, me dijo: «No es seguro para ti, detective. Ya no más». Y luego supe que nunca encontraría a Julia, al menos no viva. La casa, esa maldita casa, había tomado lo que quería, y yo tuve la suerte de escapar. Pero siempre que cierro los ojos, el eco de esos pasos me persigue, y la sombra está más cerca cada día. Soy detective privado, o al menos lo era hasta hace unas semanas. Mi nombre es Samuel Calderón. He trabajado en casos rutinarios, nada fuera de lo común, infidelidades, fraudes y algún que otro robo menor. Pero lo que sucedió durante mi última investigación, lo que vi, me ha dejado marcado de por vida. Ahora me cuesta dormir por las noches, y cuando lo logro, mis sueños son invadidos por las mismas sombras que encontré en aquel oscuro subsuelo. Todo comenzó con una llamada inesperada un martes por la mañana. El café aún humeaba en mi escritorio cuando el teléfono sonó. Contesté con la desgana de siempre. ¿Oficina de Samuel Calderón?, dije, intentando sonar más formal de lo que me sentía. Samuel, necesito tu ayuda, respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Sonaba alterada, pero contenida. Me llamo Rebeca. Dime, ¿qué puedo hacer por ti, Rebeca? Es mi hermano, Gabriel. Ha desaparecido. Mi mente comenzó a formular las preguntas de rigor. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Tenía problemas con alguien? Pero había algo en su tono, algo que hacía que mi curiosidad despertara, que me dijera que había más detrás de esa simple desaparición.
¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?, pregunté, intentando mantener la conversación en curso. 4 días. Lo último que sé es que estuvo trabajando en un proyecto muy raro. No me quiso decir mucho, pero sé que tenía algo que ver con los túneles del metro. Eso captó mi atención. Los túneles del metro de la ciudad siempre han sido objeto de rumores, leyendas urbanas y todo tipo de especulaciones. Pero que alguien desapareciera mientras trabajaba en ellos, bueno, eso era nuevo. ¿Dónde lo vio por última vez? En su apartamento. Tenía notas, planos, cosas extrañas. Samuel, no sé qué está pasando, pero tengo un mal presentimiento. Rebeca me dio la dirección y acordamos que me encontraría con ella allí en 1 hora. Colgué el teléfono y mientras me preparaba para salir, una inquietante sensación comenzó a instalarse en mi pecho. Los detectives privados somos escépticos por naturaleza, pero no podía ignorar la sensación de que algo oscuro y peligroso aguardaba al final de este caso. El apartamento de Gabriel. El edificio donde vivía Gabriel era viejo, uno de esos monstruos de ladrillo que parecen haber resistido el paso del tiempo únicamente por terquedad. Subí por las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio, y encontré la puerta del apartamento abierta. Rebeca me esperaba en el umbral, con una expresión de profunda preocupación. «Gracias por venir tan rápido», me dijo, y me hizo un gesto para que entrara. El interior del apartamento era lo que uno podría esperar de un joven soltero dedicado a su trabajo, desordenado, con papeles y objetos esparcidos por todas partes. Pero lo que más me llamó la atención fue un enorme mapa pegado en la pared del salón, lleno de líneas rojas que convergían en varios puntos clave. «Esto es lo que estaba investigando», dijo Rebeca, señalando el mapa. No sé qué significa todo esto, pero Gabriel estaba obsesionado. Decía que había descubierto algo debajo de la ciudad, algo que no debería estar allí. Me acerqué al mapa, intentando desentrañar el enigma que Gabriel había dejado atrás. Los túneles del metro estaban claramente marcados, pero lo extraño era que había líneas que no correspondían con ninguna ruta conocida. Había anotaciones hechas a mano, en las que se podía leer frases inquietantes como, «No están solos», «El subsuelo tiene ojos y la oscuridad se mueve». ¿Tenía algún socio o alguien con quien trabajara?, pregunté, mientras examinaba los papeles que cubrían una mesa cercana. No que yo sepa. Gabriel era un tipo solitario. La mayoría de sus colegas decían que era demasiado paranoico, que siempre veía conspiraciones donde no las había. Pero algo cambió en las últimas semanas. Comenzó a actuar de forma más errática. Me dijo que alguien lo estaba siguiendo. Mis instintos me decían que había algo grande detrás de todo esto. Así que decidí dar el siguiente paso lógico. Voy a bajar a los túneles, dije. Si Gabriel descubrió algo ahí, tal vez podamos encontrar una pista. Rebeca asintió, pero en sus ojos pude ver un atisbo de duda. No la culpaba. Yo también sentía ese temor inexplicable que me decía que estaba a punto de adentrarme en un lugar del que tal vez no regresaría. La oscuridad bajo la ciudad. Los túneles del metro siempre me han producido una sensación extraña. Quizás sea la combinación de humedad, el eco constante y la oscuridad impenetrable más allá de los trenes que pasan rugiendo a intervalos regulares. Pero esa noche, al bajar por las escaleras hacia los niveles más bajos del subsuelo, la sensación se intensificó. Gracias a las notas de Gabriel, había identificado un punto específico donde, según sus anotaciones, había algo extraño. Un acceso oculto que los planos oficiales no mencionaban. Llegar allí no fue fácil, y tuve que esquivar a los guardias de seguridad del metro, ya que oficialmente no tenía ningún motivo para estar ahí. Después de caminar durante casi 1 hora por túneles oscuros y húmedos, encontré una puerta oxidada y semioculta detrás de unas viejas cajas de suministros. No figuraba en los mapas actuales del metro, pero allí estaba, tan real como todo lo que me rodeaba. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una escalera que descendía aún más.
El aire era más denso, y una sensación de peligro tangible me envolvió. No obstante, bajé. El silencio era ensordecedor. No había rastro del eco de los trenes, solo el sonido de mis pasos y mi respiración. La linterna que llevaba iluminaba apenas unos metros por delante de mí, pero más allá de ese pequeño círculo de luz, todo era oscuridad. A mitad del descenso, noté algo extraño en las paredes del túnel, símbolos tallados en la piedra, símbolos que no reconocía, pero que evocaban una sensación de malestar en mi interior. Algo me decía que no debía estar allí, pero ya era tarde para echarme atrás. Cuando finalmente llegué al final de la escalera, el pasillo se abría en una amplia cámara subterránea. El aire estaba más frío, y un hedor desagradable me hizo cubrirme la boca y la nariz. La linterna reveló más símbolos en el suelo, dispuestos en un patrón que parecía tener algún propósito ritual. Y allí, en el centro de la cámara, vi algo que me heló la sangre. El horror en la cámara. Había cuerpos. No eran cuerpos recientes, eso era obvio por su estado de descomposición, pero no eran esqueletos. Lo que quedaba de ellos parecía haber sido consumido, como si algo los hubiera devorado desde dentro hacia afuera. Me acerqué con cuidado, sintiendo como mi estómago se revolvía. Las marcas en sus huesos no eran naturales. Parecían hechas por dientes. La linterna parpadeó, y por un instante, pensé que algo se movía en las sombras. Apunté hacia donde creí ver el movimiento, pero no había nada. Solo las sombras. El pánico comenzó a asentarse en mi mente. ¿Qué había encontrado Gabriel aquí abajo? Y, lo más importante, ¿dónde estaba él? Comencé a retroceder, pero un ruido, suave al principio, comenzó a resonar en la cámara. Era un susurro, pero no podía entender lo que decía. Parecía venir de todas direcciones, rodeándome. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, empecé a correr hacia las escaleras. Pero entonces lo vi. Una figura, alta y delgada, surgió de la oscuridad. No tenía rostro, solo una cabeza sin rasgos distinguibles. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus brazos, largos y desproporcionados, se extendían hacia mí. Grité y corrí hacia la escalera. Podía sentir cómo esa cosa me seguía, sus pasos resonando detrás de mí. Mientras subía a toda prisa, escuché su respiración, pesada y cercana. No me atreví a mirar atrás. La adrenalina era lo único que me mantenía en movimiento. Llegué a la puerta oxidada y la cerré de un golpe detrás de mí. Durante unos segundos, me quedé quieto, intentando recuperar el aliento. Pero la tranquilidad fue breve. Al otro lado de la puerta, escuché el raspado de algo que intentaba abrirla. Corrí por los túneles, sin detenerme ni mirar atrás. No sé cómo logré salir de allí, pero cuando finalmente vi las luces del metro, me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. El final de la búsqueda. Volví al apartamento de Gabriel poco después, pero algo había cambiado. Sus cosas estaban desordenadas, como si alguien hubiera entrado y buscado algo. Llamé a Rebeca, pero no respondió. Me puse en contacto con la policía, pero su desaparición fue añadida a la lista de personas extraviadas como si fuera un caso más sin importancia. Han pasado semanas desde esa noche y todavía tengo pesadillas. La figura que vi en los túneles aparece cada vez que cierro los ojos. Y sé que está esperando, en algún lugar debajo de la ciudad, acechando en la oscuridad. Lo peor de todo es que nunca encontré a Gabriel. Pero algo me dice que él también lo vio, y que, de alguna manera, se convirtió en parte de ese horror. Tal vez fue absorbido por las sombras, consumido por lo que sea que habite allí abajo. Nunca volví a los túneles. Y te aconsejo que, si alguna vez tienes la tentación de explorar los misterios que yacen bajo la ciudad, no lo hagas. Porque hay cosas que es mejor no descubrir, secretos que deberían permanecer enterrados.